muy buenas con todo afán de halagar, porque en esta ocasión aprovechando el Reddit de YorkFan, voy a hacer una recopilación de preguntas que le hicieron a este mismo. Algunas pueden cambiarlo todo o hasta dejarlos sorprendidos, sin contar que eran muchas preguntas que solo puse las más importantes para mostrarlas. Sin más que agregar, aquí su hito con nuevo video sobre preguntas a YorkFan. Una de ellas fue de cómo iba a ser originalmente PvZ2 antes de cambiarse a la idea de viajes en el tiempo, y York respondió lo siguiente. Participé en muchas de las primeras reuniones con el equipo cuando el juego se desarrollaba en una granja. Hice lo mejor que pude para describir la esencia de PvZ al equipo para poder pasar la antorcha de la mejor manera. Recuerdo haber repasado con ellos cuáles son los desafíos de hacer una secuela. Esas fueron las cosas buenas que hice. Luego hubo algunas cosas raras que hice. Les envié un concepto de un granero con propulsores de cohetes adjuntos que, al hacer clic en él, se lanzaría al espacio. Realmente no sé por qué. También tenía muchas ganas de probar las batallas contra jefes en las que primero jugaste 4 niveles de PvZ y luego cada uno de esos niveles, y todas las plantas que plantaste, se colocarían en una cuadrícula de 2×2 contra el jefe. Tal vez fue demasiado ambicioso, pero pensé que sería genial si pudiéramos lograrlo. Aunque no nos da tantos detalles sobre la idea original, sabemos que York trata siempre de apegarse mucho a la esencia original de PvZ, y pensar en algo que según él ya era bueno y perfecto con lo que se hizo en el primer juego, pensar en qué ideas hacerle a la secuela le resultó algo complicado en sí. Lo único que sí tenía ganas de probar York eran las batallas contra jefes, porque ahí sí tenía ganas de probar más mecánicas como él narra. Y sí, York por más que asistió a la mayoría de reuniones del juego al final no la dirigiría, ¿por qué razones? Lo que lleva a la siguiente pregunta. La pregunta trataba sobre si York iba a dirigir PvZ2 originalmente, y este mismo respondió lo siguiente. Hablé sobre el elemento del viaje en el tiempo en otro lugar, pero quería decir, a riesgo de decepcionar a algunos de ustedes, que tuve la oportunidad de diseñar la continuación del primer juego. Algún tiempo después de que PopCap vio que PvZ era un éxito y, por lo tanto, quería hacer una secuela, vinieron a preguntarme si quería liderarla. Rechacé por 2 razones. 1. Muchos creadores trabajan en una secuela porque sienten que hay algo que podrían mejorar o que no pudieron hacer en el primer juego. Como se nos permitió todo el tiempo hacer de PvZ el juego casi perfecto que queríamos que fuera, no sentí esto. 2. Estoy más emocionado como diseñador cuando estoy haciendo algo que siento que abre nuevos caminos. Estaba entusiasmado con la mecánica de defensa basada en carriles en PvZ porque no había visto eso antes. Entonces, en lugar de hacer la secuela de PvZ, pensé que era el más adecuado para crear una nueva IP para PopCap. Así que, en lugar de eso, terminé trabajando con el equipo de PvZ1 en un juego completamente nuevo. Pensando en lo que hubiera pasado si hubiera aceptado, es difícil de decir. Sé que habría luchado más para mantener las microtransacciones fuera de la secuela. Lo que nos confirma esto, es que York no pensaba demasiado o al menos no le daba tanta importancia a la secuela, más que nada porque para él era mejor dejar PvZ1 como está. Teniendo como mejor opción crear más IPs para PopCap en ese entonces con el equipo de PvZ1, además dice que si él hubiera estado al mando de la secuela, no hubiera permitido los micros en el juego. La siguiente pregunta, será una que más de uno se habrá preguntado. ¿Por qué York eligió plantas y zombies para ser distintos bandos? Y este mismo respondió. Parece aleatorio, ¿verdad? No fue porque quería plantas para luchar contra los zombies en particular. Nació de las necesidades del juego que coincidía con el tema. Plantas. Quería que las torres tuvieran personalidad, pero también quería que los jugadores supieran que permanecerían en su lugar. La gente sabe que las plantas permanecen en su lugar. Zombies. Una vez que decidí hacer que el juego se desarrollara en una sola pantalla, necesitaba un enemigo que marchara lentamente por la pantalla, dando a los jugadores suficiente tiempo para elaborar estrategias. ¿Qué enemigo no se ve fuera de lugar arrastrándose lentamente por la pantalla? Zombies. La verdad, muy buena idea lo de la personalidad a las torres, que en este caso serían las plantas, se me hizo interesante esta respuesta. Lo siguiente será de, ¿cómo se basaron para hacer a Crazy Dave? Y la respuesta fue. Crazy Dave se basó vagamente en una persona real que conocíamos, que no está tan loco.
Creo que el ángulo de la realidad se manifiesta un poco y la gente puede sentir lo que conduce al atractivo del personaje. Ahora vamos por preguntas en general de la saga. Una de ellas fue: ¿qué opinas sobre PvZ3 por ahora? Y bueno, la respuesta fue: lo vi un poco mientras estaba en producción, pero no lo he estado siguiendo mucho desde entonces. Escuché que cada revisión que están haciendo ha hecho que los fanáticos de PvZ estén menos felices, así que eso me decepciona. Técnicamente Jorg no le agradó mucho el desarrollo que tuvo PvZ3 a lo largo de las actualizaciones, viendo la reacción de los fans a estas mismas, le convenció que no le agradó demasiado, aunque sí, quiero creer que se refiere a la antigua versión como la beta donde estaba la pantalla en vertical. Otra pregunta fue: ¿hubo una idea de algún spin-off de PvZ? Y Jorg respondió: te diré esto. Nunca en 1.000.000 de años hubiera pensado en hacer un spin-off de disparos en primera persona. Si tuviera la oportunidad de hacer un spin-off hoy, probablemente sería un juego extraño y poco convencional protagonizado por Crash y Dave. ¿Quién sabe de qué podría tratar un spin-off así, la verdad? La siguiente pregunta fue: ¿cómo es la historia entre Zomboss y Dave? Y la respuesta fue: la historia de PvZ ha progresado más allá de mí en este punto, pero lo tenía ya que el final de PvZ1 fue la primera vez que los dos se encontraron. Aunque Jorg no nos da tanto que decir, ya que se basa en su versión del lore, donde sí, Dave y Zomboss originalmente se conocieron en el primer juego, aunque esto sea canon, el lore de PvZ ha ido evolucionando a lo largo de los juegos, por lo tanto puede que esto cambie. Como se les ocurrió el nombre de las plantas al equipo desarrollador, y esto fue lo que Jorg dijo: para PvZ1 pasé mucho tiempo y me preocupé por crearlos. Mucha gente asume que por eso me encantan los juegos de palabras, cuando en realidad tengo una relación de amor y odio con ellos. Una vez vi un juego de palabras y me encogí tanto que todavía no me he deshecho del todo. La razón por la que tantos nombres de plantas son chistosos no es porque me encantan los juegos de palabras. Es porque amo la elegancia del diseño y comunicar mucho con poco. Un nombre como Walnut te dice todo lo que necesitas saber en un espacio conciso. Lo que vamos con esto, es que simplemente a Jorg no se les ocurrió los nombres gracias a juegos de palabras, más bien fue gracias a que le gusta que sus nombres te digan todo lo que necesitas saber de dicha planta, como el ejemplo de nuez cascarrabias, o petacereza, son nombres que te dicen lo que te transmite la planta y ya te dice todo. Otro dato que voy a decir será de: ¿cuál zombie fue el más difícil de hacer, ya sea en código y diseño? Y esta fue la respuesta. Si cuentas el Zombot, definitivamente ese. Si no, tal vez el Zombiste. Solo había más que considerar con eso, ya que en realidad era dos zombies en uno. No era del mismo tamaño que los otros zombies. También pasamos una cantidad considerable de tiempo, decidiendo qué tendría en la mano. De hecho, como una mini anécdota de qué tan bueno fue el primer juego, fue uno en el que Jorg dice un guardia de seguridad estaba tan concentrado en el juego, que se les escaparon prisioneros que pudieron capturar tiempo después. A Jorg se le preguntó también, qué pasaría si en un hipotético caso PopCap y EA le darían el mando de la saga actual. Respondiendo así que llamaría a Rich Werner, y trataría de hacer una verdadera secuela de PvZ, claro con mecánicas diferentes, pero aún siendo PvZ en el fondo. Esta respuesta fue muy interesante, ver un PvZ2 hecho por Jorg, conservando su estilo pero con nuevas mecánicas, sin dejar de ser el alma de la saga. Luego, le preguntaron sobre qué opinaba de los Garden Warfares, lo cual él respondió: estaba súper escéptico cuando escuché por primera vez sobre ellos. Principalmente porque la razón por la que elegí las plantas es porque se quedan en su lugar y ahora se mueven. Me alegró saber que fueron bien recibidos en general y, como mencioné en otra parte, lo que más me gusta de ellos es que brindan a las personas que quieren jugar a los juegos de disparos una opción menos violenta. En resumen, Jorg le agradó los juegos al saber que fueron bien recibidos, y la idea de que fuera una estrategia menos violenta dentro del género. Otra pregunta más, y una de las más interesantes, fue cuando le preguntaron qué opinaba de PvZ Heroes y de los Garden Warfares. Con PvZ Heroes respondió que sí lo disfruto mucho al igual que los Garden Warfares. Pero, la otra pregunta que le hizo el usuario fue de si le gustaría una película de PvZ. Lo cual respondió con: me encantaría la idea de una película de PvZ. Después de ver la película reciente de Super Mario Bros., solo quiero que el mismo equipo de Illumination se encargue de ello y puedan tener rienda suelta.
A lo que llega esto, es que a York sí le agrada mucho hacer una peli de PvZ, mas me llamo ese detalle de que sea Illumination el estudio encargado, tal vez por el éxito de Super Mario fue donde surgió esta opción para él. Pero, ¿York sabe algo acerca de la peli cancelada de DreamWorks? Lo siguiente va ligado a la pregunta anterior. Y es que un usuario le preguntó si sabía del proyecto cancelado de DreamWorks, o al menos si participó en el proyecto y por qué fue desechado, por lo que respondió esto. No estoy seguro de poder admitir que esto existió, pero si existiera, como fanático de la animación, habría sido uno de los días más increíbles de mi vida, volar a DreamWorks y poder ver algunas de las cosas que eran. Trabajando en una película de Plants vs Zombies. O sea que York no está seguro de la existencia de la peli, no sé si este mismo sepa algo al respecto como de los artes, pero según él, se nota que le hubiera fascinado la idea de una película de la saga por lo fan que es de la animación, lástima que esto no se llevó a cabo. Bueno, creo que estas son todas las preguntas por hoy de York Fan, sé que me faltaron algunas más, pero quise solamente poner las más interesantes. En fin, aunque si encuentro más preguntas de York que olvide poner en este video, estén atentos a los shorts, que es donde yo publico lo que sea de una forma resumida. Nos vemos en otra ocasión, se despide su Hito y Chico Verde.